Bueno, me gustaría que abrieran su palabra el día de hoy. Vamos a seguir con Lucas, una enseñanza muy, pero muy interesante, de lo más, un poco compleja probablemente, pero ahora que la pongamos a la luz, verán que trae unas enseñanzas superiores. Vamos a Lucas 19, estamos en los versículos 11 al 27, que vamos a leer juntos para tener el texto fresco. Lucas 19, 11 al 27. Aquí habla de la parábola de las 10 minas. Voy a querer que le pongan atención cuando pasemos por ahí con uno de estos hombres, los cuales tienen una característica que vamos en cierto momento a poner su atención con mayor importancia, que es la desidia. Pero vamos a ver qué dice aquí la palabra. Dice, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esta es palabra de Dios, una palabra de Dios interesantísima. Podría ser casi un plan de negocios, pero definitivamente son negocios celestiales los que vamos a ver que está hablando Dios. Esto que estamos revisando juntos, pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento para que yo me comunique contigo y tú entiendas y capitalices y crezcas con ello, es algo que aconteció hace como 2000 años. En la casa de Zaqueo estaba Dios dando esta enseñanza. ¿Se acuerdan? Decíamos la clase pasada que de dónde te encontró el Señor, de qué árbol te bajó o de dónde te trajo. Pero aquí ya estaba con Zaqueo en su casa, ya Zaqueo se había regocijado, ya había prometido todo lo que la justicia de Dios había hecho en su corazón, y ahora Dios Jesucristo estaba en su casa enseñando esto que estamos revisando aquí. Acontecía todo esto en Jericó. Aquí yo creo que el Señor quiso orientar de una manera adecuada lo que la gente esperaba de Él, las expectativas que ellos tenían de Él. Tenían ellos expectativas, muchos creían que Él era el Mesías, y muchos creían que el reino de Dios venía inminente, que con Él, al entrar a Jerusalén, era algo así como jaque mate, y no jugaban ajedrez. Así que
Usando una parábola para la comprensión del reino, en el contexto que leíamos, y teniendo el Señor los padecimientos cercanos en Jerusalén, porque Él sí sabía a lo que iba a Jerusalén, y sabía que lo que les esperaba a Él era rechazo, sufrimiento e incredulidad de parte de los judíos, y no el disfrute de una entrada y una gesta gloriosa con victoria sobre los enemigos. Jesús sabía que esto no acontecía. Sin embargo, sus discípulos sí estaban pensando que esto iba a acontecer así. Así que debemos decir que toda la obra portentosa de Jesús, todos los milagros que Él había hecho, de alguna manera habían alimentado de una manera indirecta estas expectativas de que Dios podía hacer con su poder cualquier cosa. Y obviamente, y no hay duda que sí lo puede hacer, pero obviamente vemos que hay un plan que sobrepasa lo que nosotros entendemos o quisiéramos al momento. Así que la entrada inminente del reino de Dios y su manifestación no era el plan, aunque muchos pensaban que sí, y que al entrar a Jerusalén era la oportunidad de que Él establecía el reino. Esto, cuando revisen ustedes el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que esto es pues no nomás en el libro de los Hechos, yo diría que en nuestros días también, esta es una situación punzante entre el pueblo de Dios, saber cuándo se va a establecer el reino de Dios finalmente. Se han escrito muchísimos libros, muchísima gente ha hablado de que va a acontecer este día, este año, esta estación, la coincidencia con esta fiesta religiosa judía. Esto ha sido y es algo del interés muy serio de todo el mundo, pensar cuándo viene Jesucristo. Pues con Jesucristo presente en carne, pues imagínense que muchos sí pensaban que, siéndole el Mesías, esta era la hora buena de hacer las cosas. Así que lo que estamos revisando el día de hoy es la culminación del viaje de Jesús rumbo a Jerusalén, un viaje que lo hemos mencionado muchas veces en muchas prédicas, ya que se empieza a mencionar por allá del capítulo 9, ahora estamos en el capítulo 19, y pues como verán, concluye con el tema del rechazo de parte de los judíos hacia Jesucristo, y hemos visto que este rechazo se empieza a hacer cada vez más manifiesto. Hemos visto a diferentes gentes en oposición a Jesús y que terminan en rechazo hacia Él. Todo esto va a ir creciendo, va a ir subiendo de tono hasta llegar a Jerusalén, donde va a tener rechazo completo. Así que ahora Jesús se refiere en esa parábola más al destino, al arribo del lugar, que a la meta. Así que les enseña y quiere enseñarles a todos ellos lo que va a suceder en Jerusalén. Y por ese tiempo era normal que las gentes, los gobernantes o los príncipes de algún lugar fueran a tener su autentificación a Roma del trono que ya se les había asignado, ya que estaban todos bajo el imperio. Y Dios va a tomar un acontecimiento que lo voy a relatar en pocas palabras para después aprovecharlo en la parábola que estamos viendo. Ya que a la muerte de Herodes el Grande, su hijo Arquelao fue a Roma para que lo confirmaran como gobernador de Judea. Resulta que esto acontecía más o menos durante la niñez de Jesús, por allá cuando él estaba en Nazaret. Pero ese Arquelao tenía mucha oposición y era odiado entre los judíos. Estos enviaron una delegación de 50 representantes que se puso fuerte y radicalmente a que lo pusieran a él de gobernador, pero no lo consiguieron. Como consecuencia fueron ellos castigados con la muerte. Así que al volver Arquelao recompensó a sus fieles partidarios herodianos y recompensó a algunos con la gobernatura de ciertas ciudades. Y por supuesto, se vengó ferozmente de sus adversarios. El historiador Flavio Josefo narra que el palacio de Arquelao fue edificado en Jericó, posiblemente no muy lejos del